Ah, Vamos a ver algunos detalles acerca de la tarea que resolvieron eh, la semana anterior. Muy bien, veamos qué nos corresponde en esta semana. Bueno, para esta semana, chicos, entramos a el funcionamiento de la fuerza aplicada para crear movimiento, pero más que nada la fuerza aplicada desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de la energía. Cuando nosotros aplicamos una fuerza a un objeto, eh, podemos producir movimiento o podemos detener el movimiento, pero también estamos aplicando una cierta cantidad de energía. Esta energía puede ser transformada entre ella de diferentes tipos, como lo vamos a ver posteriormente, y uno de los tipos de energía que más podemos ver desde el punto de vista de la física se denomina trabajo. El trabajo no es más que una aplicación de la fuerza. Cuando nosotros aplicamos una fuerza a un objeto para poder desplazar este objeto, estamos produciendo lo que se conoce en física como trabajo. Entonces, el trabajo no es más que aplicar una fuerza para mover un objeto a una distancia. Si nosotros multiplicamos el valor de la fuerza por la distancia que esta fuerza está moviendo a un objeto, vamos a obtener lo que se conoce como trabajo. Ya habíamos visto anteriormente una aplicación donde multiplicábamos fuerza por distancia en los momentos, en los torques. Y en su momento dijimos que fuerza por distancia en momentos, en torque, debían de cumplir con una condición, que la fuerza aplicada y la distancia fueran perpendiculares. Veámoslo de esta manera. ¿Sí? Bueno, vamos a dejar que cargue la pizarra y en un momento más lo vemos. En el caso del trabajo, la multiplicación de fuerza por distancia implica una condición, que tanto la fuerza como la distancia sean paralelas y vayan en el mismo sentido. Entonces, vamos a tener, a diferencia del torque, donde la fuerza y la distancia son perpendiculares, en el trabajo deben de ser paralelos. ¿Sí? ¿En qué se convierte esta multiplicación de fuerza por distancia? Esto es lo que conocemos como trabajo. ¿Sí? Y el trabajo es una energía y por lo tanto debemos de medirla con ciertas unidades. Las unidades en el sistema internacional con lo que medimos el trabajo se llaman joules, ¿sí? Joules. Lo vamos a ver. Aquí está. Joule es la unidad del sistema internacional. En el sistema CGS, centímetro gramo segundo, la unidad es el ergio o erg. ¿Sí? Son tipos de unidades dependiendo del sistema, de los sistemas de unidades. Pero también podemos medir la energía en una unidad que conocemos mucho, que se utiliza mucho, que la escuchamos a cada rato y que es la caloría. ¿Sí? La energía la medimos en calorías. Entonces, para poder trabajar desde el punto de vista energético, vamos a tener diversos tipos de energía, como lo dije hace rato. Por un lado tenemos el trabajo, fuerza por distancia. Por otro lado tenemos energía por el movimiento en sí, por la velocidad que llevan los objetos. Por otra parte también tenemos energía por la altura a la que se encuentran los objetos de un plano de referencia, qué tan alto está, cuánta energía tiene. Y así como ese tipo de energías que tenemos, trabajo, en este caso, energía de movimiento, que lo vamos a ver más adelante, que se llama energía cinética, energía por altura, que se llama energía potencial, también tenemos energía calorífica,
del calor, la cual van a ustedes a ver en el próximo semestre. También existe la energía eléctrica, es decir, hay diversos tipos de energía y todas esas energías se pueden transformar entre ellas. La que vamos a analizar ahora es la que corresponde precisamente al trabajo. Entonces, decíamos que para poder hablar de momentos, era importante que aquí está. Cuando hablábamos precisamente de los momentos, decíamos que bueno, para la suma de momentos igual a cero en el equilibrio rotacional, debíamos de cumplir que las fuerzas, como en este caso F2, debería ser perpendicular a la distancia donde se aplicaba la fuerza. Y aquí vemos que esta es la distancia aplicada y esta es la fuerza. Forman 90 grados. ¿Sí? Esto nos da lo que nosotros conocemos como torque, ¿sí? O momento. Sin embargo, desde el punto de vista de la energía, ¿sí? Desde el punto de vista energético, ¿sí? Nos vamos a encontrar con lo siguiente. Debemos de cumplir que la fuerza y la distancia sean paralelas. Déjenme, se los pongo aquí. ¿Sí? Entonces, cuando aquí tenemos una fuerza y aquí tenemos una distancia y aquí hay 90 grados, tenemos lo que se conoce como momento o torque. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una fuerza y una distancia en este formato, ¿sí? Donde son paralelas o el ángulo entre ellas es de 0 grados, tenemos lo que se conoce como trabajo, y el trabajo es energía. ¿Vale? Entonces, todo lo que tenemos desde el punto de vista físico es un trabajo energético, ¿sí? Nosotros vamos a analizar primero este trabajo de aquí, ¿sí? ¿Cómo lo podemos representar? Tenemos, por ejemplo, un objeto, le vamos a aplicar una fuerza y lo vamos a mover ese objeto una distancia, ¿sí? Entonces, el trabajo es fuerza por distancia, ¿sí? Acá el torque, recuerda, ¿sí? El momento o torque también es fuerza por distancia, ¿sí? Pero debemos de cumplir con esta condición. Aquí el trabajo es fuerza por distancia y esto nos va a dar una unidad que sería en el sistema internacional lo que conocemos como newton metro, y el newton metro se conoce o se le nombra como joule. Entonces lo vamos a identificar con una J mayúscula. Estas son mis unidades del trabajo. De manera pues, chicos, que cuando nosotros aplicamos esto, debemos de cumplir con que el ángulo que forma la fuerza y la distancia debe ser de 0 grados. ¿Va? Entonces, supongamos que tenemos un objeto, ¿sí? Al cual le vamos a aplicar, vamos a darle a este ejemplo valores, vamos a aplicarle una fuerza de 5 newtons y vamos a desplazarlo 5 metros. De acuerdo a estos datos, el trabajo es igual a 5 newtons por 5 metros. Esto es igual a 25 newton metro o 25 joules. Y tenemos la energía. Si se fijan, no importa la masa,
aquí hay una masa en este objeto, no importa la masa del objeto. ¿Sí? El trabajo es independiente de la masa del objeto. Pero si nosotros ampliamos este problema que inicialmente es ideal, nos vamos a encontrar con lo siguiente. ¿Qué pasa cuando esto, que lleva una fuerza aquí, que lo vamos a mover una distancia aquí, trabaja con fricción? Aquí no hay fricción, por lo tanto no importa la masa, no importa el peso, solo importa cuánta fuerza aplicamos y la distancia que vamos a recorrer el objeto, ¿sí? Cumpliendo con que esta distancia sea paralela a la fuerza y que de hecho esta distancia y esta fuerza van en el mismo sentido, ¿sí? Vamos a analizar aquí nuestras fuerzas. Sobre la caja o sobre el objeto va una fuerza para acá, ¿sí? Y va la fricción para acá. Y esta caja la vamos a mover, fijémonos en esta flecha, una distancia para acá, ¿sí? ¿Qué necesito para que realmente esto ocurra? Que esta fuerza sea mayor que la fricción. ¿Cuánto va a ser el trabajo efectivo cuando tenemos esta situación? ¿Es fuerza por distancia? ¿O tengo que quitarle a esta fuerza la fuerza de fricción? Bueno, para resolver este problema o este tipo de problemas, chicos, necesitamos trabajar todas las fuerzas, ¿sí? Si esta fuerza es mayor que la fricción, vamos a ver aquí un ejemplo rápido, ¿sí? Vamos a decir que la fuerza es igual, los mismos 5 newtons. La fricción ya calculada, no nos vamos a meter ahorita con el coeficiente de fricción ni la fuerza normal, simplemente me dan de dato que la fricción es de 3 newtons, la fricción máxima. Nos damos cuenta que esta fuerza es mayor que la fricción. ¿Cuánto va a valer el trabajo? Bueno, el trabajo de forma efectiva va a ser de la siguiente manera, ¿sí? Vamos a poner aquí la misma distancia de 5 metros que teníamos en el otro ejemplo. Mi trabajo final, ¿sí? O efectivo va a ser igual al trabajo de la fuerza menos el trabajo de la fricción. ¿Y esto cómo funciona? Bueno, muy simple. Al trabajo de la fuerza vamos a tener aquí 5 newtons, igual que lo tenemos aquí, ¿sí? Vamos a reproducirlo, 5 newtons por la distancia que lo vamos a mover. Ya nos dimos cuenta que como esta fuerza es mayor que la fricción, se va a mover en este sentido la distancia. Entonces son 5 newtons por 5 metros. Y esto ya dijimos que son 25 joules, ¿vale? Ahora, ¿cuánto vale el trabajo por fricción? Bueno, el trabajo por fricción, ya sabemos que la fricción se opone, va a ser entonces de 3 newtons por 5 metros, que es lo que se va a mover el objeto, y esto nos da 15 joules. ¿Qué pasa entonces? Que el trabajo efectivo va a ser igual a 25 joules menos 15 joules. Esto es igual a 10 joules. Este es el trabajo efectivo, ¿vale? Al trabajo de la fuerza le quito el trabajo que realiza la fricción, ¿sí? Entonces me van a quedar 10 joules. Otra manera de resolverlo, chicos, es encontrando la fuerza efectiva, ¿sí? Vamos a verlo. La otra manera de resolver esto, poner aquí una división. La otra es encontrando una fuerza efectiva.
Y la fuerza efectiva, en este caso, es igual a mi fuerza menos mi fricción. Esa es mi fuerza efectiva, ¿vale? En este caso del ejemplo, mi fuerza efectiva es igual a 5 newtons, que es el valor de la fuerza, menos 3 newtons, que es el valor de la fuerza de fricción. Aquí están mis datos. Y esto es igual a 2 newtons. ¿Qué quiere decir esos 2 newtons? Bueno, esos 2 newtons son los que al final quedan para mover el objeto, ¿sí? Tú le aplicas 5 newtons, pero te vas a gastar 3 para vencer la fricción. La fricción se opone. Entonces yo me estoy gastando 3 de los 5. Me va a quedar una fuerza efectiva de 2 newtons, que son los con los que voy realmente a mover el objeto. El objeto se mueve por efecto de una fuerza real o efectiva de 2 newtons. Aun cuando le apliques 5, realmente se va a mover con 2. ¿Sí? Ahora sí, ya que nosotros tenemos la fuerza efectiva, mi trabajo efectivo va a ser igual a mi fuerza efectiva por la distancia. Y esto es igual a 2 newtons por 5 metros. Y esto es igual a 10 joules. Y si nos fijamos, el resultado es el mismo, ¿vale? Entonces, esto es lo que se refiere al trabajo. Regresemos a la semana, a la plataforma, ¿sí? Y esto es lo que nosotros vamos a utilizar dentro de la perspectiva del trabajo, ¿sí? Fuerza por distancia. Veamos este ejemplo que tenemos aquí en plataforma. ¿Cómo trabaja este? Bueno, si nos fijamos, la fuerza aquí está inclinada. Sí la vamos a desplazar una distancia, pero la fuerza está inclinada con un ángulo θ. ¿Cuál es la fuerza que va a producir el trabajo de forma horizontal? Pues bueno, va a ser el componente en X de esta fuerza. Este componente que va en este sentido, porque recuerda, debemos de cumplir con que la fuerza y la distancia deben ser paralelas. Por lo tanto, la única fuerza paralela a esta distancia o a ese desplazamiento es el componente en X de la fuerza. El componente en Y va hacia arriba, por lo tanto no cumple con la definición para tener trabajo, porque entre la fuerza en Y o el componente Y de la fuerza y la distancia hay 90 grados. Esto puede causar que el objeto se levante o gire, ¿sí? Pero no va a causar trabajo en el sentido horizontal. Si el objeto se levanta, ¿sí?, por efecto de este componente en Y, vamos a tener trabajo en Y, vamos a tener trabajo vertical, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a mover el objeto una distancia por efecto del componente en Y. Pero si este componente en Y es más pequeño que el peso del objeto, esto no se va a mover. Simplemente no tendremos trabajo en el sentido vertical. Así que en este momento vamos a considerar que el componente Y de esta fuerza es más pequeño que el peso y por lo tanto solo tendremos desplazamiento en el eje horizontal, ¿sí? ¿Cómo calcular entonces el trabajo horizontal? El componente en X de la fuerza por la distancia. Y ya sabemos que el componente en X de la fuerza es fuerza por coseno del ángulo, ¿sí? Fuerza por coseno del ángulo. Ese es el componente en X. Y si esta fuerza por coseno del ángulo lo multiplicamos por la distancia, obtenemos el trabajo, ¿sí? Este trabajo que se representa con esta W mayúscula o en algunos casos también se representa con la T mayúscula, ¿sí? Podemos aquí ponerle inclusive para que esto es trabajo efectivo o trabajo efectivo, ¿sí? Puede ser con la W o puede ser con la T mayúscula, ¿sí? Lo que ustedes prefieran.
muchos de los libros de física originalmente están escritos en inglés o originalmente llegaron a México provenientes de lengua inglesa y por lo tanto se trabajan con W, ¿sí? W de work, ¿sí? ¿Sí? La traducción de work en español es trabajo, ¿sí? Entonces por eso podemos utilizar cualquiera de los dos, ¿sí? El más común que se pueden encontrar realmente es la W mayúscula, ¿sí? O la W, como quieran manejarlo, ¿sí? Es work, trabajo. Entonces ya sea que lo veas como work o ya sea que lo veas como trabajo. Si lo ves como work, lo vas a ver como está aquí, work, trabajo, ¿sí? Es lo mismo. Puede ser T mayúscula, puede ser la W, ¿ok? Entonces, aquí tenemos nuestro trabajo, ¿sí? Cuando la fuerza está inclinada con respecto al plano de desplazamiento, vamos a multiplicar la fuerza por el coseno del ángulo, y lo vamos a multiplicar por la distancia para encontrar el trabajo, ¿sí? Y esto es lo que nosotros tenemos como trabajo, ¿sí? Por ejemplo, se va a mover esta carreta y se va a mover aplicándole una fuerza de 20 newtons, pero esa fuerza tiene un ángulo de 33 grados, ¿sí? ¿Cuánto lo vamos a mover? Bueno, queremos moverlo 15 metros, por lo tanto el trabajo, aquí no hay fricción, no estamos considerando la fricción, el trabajo va a ser igual a fuerza por distancia por coseno del ángulo, o fuerza por coseno del ángulo por distancia. 20 newtons por el coseno de 33, aquí está el componente en X de la fuerza, y lo multiplicamos por los 15 metros y nos va a dar esta cantidad de joules, 251.6 newton metro, como habíamos visto, que a final de cuentas el newton metro se llama joules, ¿vale? Este es lo que nosotros conocemos como trabajo, ¿sí? Multiplicar fuerza por distancia, nada más, ¿ok? Recuerda, la fuerza y la distancia deben de ir paralelas, es decir, que el ángulo entre ellos debe ser 0 grados. Por eso cuando la fuerza está inclinada con respecto a la horizontal, en el movimiento horizontal, debemos de encontrar su componente en X. No podemos multiplicar 20 por 15, 20 newtons por 15 metros, porque esta fuerza no es paralela a este desplazamiento. Entonces debemos de encontrar el componente en X. 20 por el coseno del ángulo y ahora sí eso por los 15 metros, ¿sí? El componente en X de la fuerza por la distancia. Cuando esto es horizontal, ¿qué pasa cuando esto es vertical? Déjenme movernos acá, permítanme un segundo. ¿Qué pasa si tú aquí tienes, ¿sí?, un objeto, le aplicas una fuerza, aquí hay un ángulo alfa, ¿sí?, y resulta que de esta fuerza, se las voy a poner aquí a un lado, de F vamos a tener dos componentes, Fx, ¿sí?, recordemos, y Fy. ¿Qué pasa si Fy, ahorita no vamos a analizar el movimiento en X, qué pasa si Fy es mayor que el peso, ¿sí? Ahí está el peso del objeto, ¿sí? Ahora, hago una pequeña pausa aquí. Fíjate que el peso lo ponemos con una W mayúscula. Y el trabajo también, ¿sí? Por eso en español, muchos autores optan por utilizar la T de trabajo, ¿sí? T de trabajo, ¿sí? Yo estoy acostumbrado a usar la W y no me confundo en saber cuándo es la W es para el peso o la W que yo estoy utilizando es para el trabajo, pero a lo mejor ustedes sí se pueden confundir. Entonces, si quieren, ustedes pueden utilizar la T de trabajo como para diferenciarlo de la W del peso, ¿ok? Ustedes deciden.
En este caso, ¿qué pasa si la fuerza en Y es mayor que el peso? Es decir, si esta parte de la fuerza en Y es mayor que esto, pues vamos a tener un movimiento hacia arriba. Quiere decir esto que del plano, ¿sí?, la caja se va a desplazar una altura, ¿sale? Por efecto de esta fuerza de Y, siempre que esto sea mayor al peso, esto se va a desplazar hacia arriba, ¿sí? Aquí no estamos considerando fricción, recordemos, ¿sí? ¿Cuál va a ser el trabajo en Y? Trabajo en Y, y lo vuelvo a poner con T para que no confundamos con el peso, va a ser igual a, ¿sí?, la fuerza en Y por la altura. Este es el trabajo en el eje Y. En el eje X también va a haber trabajo. ¿Por qué? Porque este objeto, además de levantarse, como lo estamos viendo, se va a desplazar hacia la derecha, ¿sí? Porque no hay fricción, entonces la fuerza aplicada automáticamente va a mover este objeto. ¿Qué lo va a mover? Bueno, lo va a mover, ¿sí? Déjenme bajar esto, tener un poquito más de espacio, ¿sí? Bueno, un poquito menos. Ahí. Muy bien. Esta fuerza en X también va a mover al objeto, ¿sí? Si lo analizamos por separado, nos vamos a dar cuenta que el objeto se va a desplazar una distancia a causa de Fx. Aquí se está moviendo a causa de Fy y aquí el peso, ¿sí? Por eso se desplaza a esta altura, pero Fy es mayor al peso, se levanta. En X, como no hay ninguna fuerza que se oponga, se va a mover hacia la derecha. ¿Cuál va a ser el trabajo en X? El trabajo en X va a ser igual a fuerza en X, el componente X de la fuerza, por la distancia horizontal que se mueva, ¿sí? Entonces podemos tener trabajo en el eje Y y podemos tener trabajo en el eje X, ¿sí? ¿Cómo verías en la realidad esto, donde se produce trabajo en Y y se produce trabajo en X? Es muy simple. Lo que verías sería tu caja aquí puesta, tu fuerza aquí aplicada, y el movimiento se haría dando brincos, ¿sale? Nos ha pasado en alguna vez cuando arrastramos o queremos arrastrar un objeto y de repente tiramos con tanta fuerza, el objeto se llega a levantar y luego cae. Pero en ese lapso se desplaza una distancia en lo que subió también una altura. Sube, baja. Luego otra vez sube y baja, ¿sí? Lo llevamos dando brincos el objeto. Y cuando hacemos eso y aplicamos una fuerza y jalamos, pega el brinco el objeto, vuelve a caer al piso y nosotros aplicamos otra vez fuerza y lo volvemos a hacer que brinque y lo volvemos a hacer que brinque. Cuando esto te suceda es porque estás teniendo trabajo en el eje Y, el objeto se levanta, y trabajo en el eje X, porque al mismo tiempo que se levanta se desplaza hacia la derecha, o sea, se desplaza de manera horizontal, ¿sí? Es como si fuera un pequeño tiro parabólico. Ahora, ya vimos que podemos tener trabajo en X y trabajo en Y. Generalmente nosotros vamos a analizar el trabajo desde la perspectiva del eje horizontal, generalmente. Pero habrá ocasiones donde analicemos también desde el punto de vista vertical, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros comprendemos la parte del trabajo, lo que sigue en esta semana es definir el concepto de potencia, ¿sí? Ahora, la potencia no es más que dividir el trabajo que se hace entre el tiempo que tarda en hacerse el trabajo, ¿sí? Déjenme moverme aquí, ¿sí? Fíjate bien, te voy a poner en este ejemplo, ¿sí? La potencia es dividir el trabajo que se hace, por ejemplo, en mover este objeto a esta distancia, entre el tiempo que tarda en moverse,
¿sí? Para desplazar este objeto de aquí a acá debe de transcurrir un tiempo. Si dividimos el trabajo entre el tiempo, vamos a obtener lo que conocemos como potencia. Entonces se los pongo acá abajo, ¿sí? Que es el otro concepto para analizar potencia, ¿sí? La potencia, ¿sí? Vamos a ver cómo lo manejan los físicos con una P mayúscula para que no lo confundamos. Nuestra potencia es igual al trabajo entre el tiempo, ¿sí? No confundamos esta T mayúscula con el periodo del movimiento circular, ¿sí? Estamos hablando de otro tipo de fenómeno y por lo tanto no es lo mismo, ¿sale? Pero hay que aclararlo. Esta T mayúscula no representa el periodo del movimiento circular. Esta T mayúscula es el trabajo, ¿sí? O también, si lo quieres manejar, trabajo entre tiempo, ¿sí? Trabajo, ¿sí? No lo confundamos con el peso, ¿va? Aguas, ¿sí? Si tú dejas caer un objeto, por ejemplo en caída libre, pues el peso, ahora sí, multiplicado por la altura que cae, te va a dar un trabajo. Pero esta W de aquí no representa el peso, ¿ok? Representa al trabajo. Por eso lo manejamos mejor con la T mayúscula, ¿sí? Recordemos entonces lo que acabamos de decir, ¿sí? La potencia, vamos a representarlo aquí, aplicamos una fuerza, lo movemos una distancia, pero a su vez también, si tú te fijas, para moverlo esta distancia vamos a llevar o vamos a necesitar de cierto tiempo. Entonces mi potencia es el trabajo entre el tiempo, ¿sí? Dicho de otra manera, la potencia es la fuerza por la distancia entre el tiempo. Esto nos va a dar unidades. Esto nos va a dar unidades de la siguiente manera: fuerza por distancia, newton metro, entre segundos en el sistema internacional. Ya sabemos que newton metro son joules. Joules sobre segundo son las unidades de la potencia. Y joules sobre segundo se conocen como watt, ¿sí? Y esta sí la conocemos mucho, los watts. ¿Cuántos watts de potencia? Si tú escuchas una estación de radio te dicen transmitiendo con tantos kilowatts, megawatts de potencia, ¿sí? Esa es la potencia, watt. En el sistema internacional vamos a utilizar el watt como unidad de medida de la potencia, siempre y cuando, ¿sí?, tengamos newtons para la fuerza, metros para la distancia o desplazamiento y segundos para el tiempo. Ya sabemos, newton metro es joule, joule sobre segundo es watt, ¿okay? Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar para la potencia, ¿sí? Ahora, la potencia no se aplica solamente al trabajo, se aplica a la energía. Recuerda, fuerza por distancia, trabajo es energía. La potencia, ¿sí?, también la podemos manejar como energía entre el tiempo que usamos energía, ¿sí? Déjate la pongo así porque luego no vas a entender mi E. Esto es energía. Esta es la forma como yo hago la E, nada más que aquí se las puse más decente para que me entendieran, ¿sí? La E es energía. No solo este trabajo, puede ser energía potencial, puede ser energía cinética, puede ser energía eléctrica, puede ser energía calorífica. Si nosotros dividimos esa energía entre el tiempo que tardamos en usarla, vamos a tener potencia, ¿sale? Entonces, nosotros ya tenemos dos conceptos para trabajar en esta semana: la energía producida desde el punto de vista del trabajo, fuerza por distancia, y la potencia, que es dividir ese trabajo entre el tiempo que tardamos en usarlo, ¿sí? Eso es la potencia. ¿Qué pasa si en nuestro ejemplo, vamos a poner el ejemplo
¿sí? Vamos a poner este mismo ejemplo de aquí. ¿Qué pasa si aquí nosotros, bueno, este de aquí, ¿sí? ¿Qué pasa si aquí nosotros usamos estos 10 joules de trabajo y tardamos 5 segundos en desplazar este objeto? ¿Sí? Ya sabemos que nuestro trabajo efectivo fue de 10 joules. Y si lo dividimos entre 5 segundos que tarda en realizarse ese trabajo, vamos a tener una potencia de 2 watts. Necesitamos algo que tenga una potencia efectiva de 2 watts para que se cumpla el movimiento de este objeto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos componentes X y Y? Cuando tú divides este trabajo en Y entre el tiempo que tardas en aplicar esa fuerza y moverla, subirla a la altura, tendríamos una potencia en el eje Y. Lo mismo en el eje X. Si nosotros dividimos el trabajo que tarda este componente en X en mover, si nosotros dividimos el trabajo, precisamente, recapitulando, de esta fuerza en X para mover esta distancia al objeto, entre el tiempo que tardamos en moverlo, vamos a tener una potencia en X. Entonces, la potencia no es más que trabajo entre tiempo, chicos, ¿sí? Trabajo entre tiempo o energía entre tiempo, ¿sí? Se puede expresar en términos de energía entre tiempo, ¿sí? En términos de fuerza y velocidad, ¿sí? Fuerza por velocidad me va a dar potencia también. Hay muchas maneras de calcular la potencia, pero todas caen en energía entre el tiempo. Todos. Esto también es energía entre tiempo, solo que está manejado con unidades de fuerza y de velocidad. Si nosotros trabajamos con estas unidades de fuerza y velocidad, vamos a caer en unidades de energía entre tiempo, ¿sí? ¿Vale? Esto es lo que nosotros tenemos como energías, ¿vale? ¿Qué tipos de energía tenemos? Ya les dije, hay muchas. Energía química, calorífica, eléctrica, hidráulica, eólica, radiante, nuclear, mecánica, ¿sí? Y nosotros estamos ahorita enfocados en la energía mecánica, en dos tipos de energía mecánica, ¿sí? No hemos tocado ninguna de las otras, ninguna de estas que están acá las hemos tocado, pero todas son energía. Solamente hemos trabajado la energía desde el punto de vista mecánico, ¿sí? Y esa energía desde el punto de vista mecánico tiene dos variantes, una por movimiento y otra por distancia o altura en el caso de la energía potencial, altura, ¿sí? Entonces, el trabajo horizontal es una forma de energía mecánica. La energía potencial es exactamente lo mismo que el trabajo, pero desde el punto de vista vertical, no horizontal, ¿sí? Digámoslo de esta manera. Este trabajo este TX, el trabajo horizontal, se llama trabajo, ¿sí? Aquí esta energía se llama trabajo cuando la fuerza y la distancia se mueven horizontalmente. Cuando la fuerza y la distancia, que en este caso se convierte en altura, obviamente se mueven en el eje vertical, ya no se llama trabajo, se llamará energía potencial. Este trabajo en Y en realidad se llama energía potencial. Aquí nos lo dice. Entonces, la energía mecánica, chicos, que es esta de aquí, se va a dividir en estas dos partes. El trabajo entra dentro de energía potencial, pero traducido en el eje X, ¿sí? Si quieren, podemos decir que se divide en tres: energía cinética, energía potencial o energía del trabajo, solo que separados, ¿sí? Entonces, la energía, ¿sí? ¿Cómo la vamos a encontrar? La energía cinética, muy fácil. Vamos a multiplicar la mitad de la masa por la velocidad del objeto al cuadrado. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado es energía cinética. ¿Qué unidades? Joules. Recuerdan, el sistema internacional, esto tiene unidades de joules. La energía potencial no es más que la masa por la gravedad por la altura, ¿sí? Es energía producida por el peso de los objetos.
masa por gravedad por altura, se llama energía potencial. ¿Sale? Energía potencial. Cuando tú levantas un objeto y lo mantienes levantado a una altura X, vamos a tener en el objeto energía potencial. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa entre estas dos? Cuando tú tienes un objeto levantado, déjame regreso acá, ya estamos a punto de terminar, chicos. ¿Sí? Ya vimos el concepto de potencia. Cuando tú tienes un objeto, ¿sí? Cuando tú tienes un objeto aquí a una altura, ¿sí? La velocidad de este objeto en este momento, como tú lo tienes ahí agarrado, su velocidad inicial es de 0 metros sobre segundo. Cuando tú sueltas este objeto, caída libre, recuerda, el objeto va a caer y va a aumentar su velocidad, es decir, su velocidad ya no va a ser 0. Aquí vamos a tener los dos tipos de energía mecánica que analizamos: la energía cinética, que originalmente vale 0 porque la velocidad vale 0, y la energía potencial, que va a tener todo el valor de la energía porque tenemos una altura. ¿Sale? Cuando esto va cayendo, la altura se reduce, la energía potencial se reduce, pero la energía cinética, como la velocidad aumenta, la energía cinética aumenta. Hay un equilibrio entre energía cinética y energía potencial. Y eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿sí? Porque es la conservación de la energía. Es el principio de conservación de energía. ¿Okay? Bueno, chicos, eso es lo que tenemos en esta semana. No sé si tengo tarea para esta semana, necesitamos checarlo. ¿Sí? Bueno, lo revisen en plataforma y yo lo reviso también. Ahorita no hago ajustes, revísenlo mañana. Una situación, una aclaración: la tarea que resolvieron traía al final 5 problemas de trabajo. ¿Sí? Esos 5 problemas, si los resolvieron, qué bueno. Si no los resolvieron, también qué bueno, yo se los voy a considerar porque esos son de esta semana. ¿Sí? Los problemas de trabajo son para esta semana o para la siguiente, ya que tengamos conservación de la energía. ¿Okay? Entonces, esos 5 últimos problemas, chicos, no se preocupen de ellos. ¿Sí? Si no los resolvieron, no pasa nada. Solamente vamos a calificar sobre los primeros 10, ¿vale? Para que no se tengan problema. Chicos, eso es todo en esta semana. Que tengan una excelente semana, échenle ganas, síganse cuidando.